Este podcast tiene lenguaje explícito y las opiniones son mías. Acá, piba afrocuom. Mira estos negros, agente. Se pasan la vida en curda y después se embroman y hacen barullo y no dejan dormir a la gente. Germán Rosenmacher, Cabecita Negra. Desde Buenos Aires, pero no desde Capital. De allá, del otro lado del riachuelo. Ese famoso conurbano de Zona Sur, ¿viste? De ahí vengo. Acá, piba afrocuom. Esto es Cabecita Negra, un podcast para poner el racismo argentino sobre la mesa. El negro no puede pensar. Tienen que pensar por él. Porque claro, ¿qué va a saber el negro? Una de las formas de frenar el racismo naturalizado es cambiar la forma en la que hablamos. Y eso estaría siendo medio complicado, ¿no? Porque acá en Argentina, cada 2 palabras se suelta un negro de mierda con toda la liviandad del mundo. Y a eso se le agrega una de las típicas frases con las que se nos nombra a los negros y negras, el famoso cabecita negra, o su versión 2.0, negro o negra cabeza. En Argentina decir que un negro, una negra o un negre es cabecita negra está tan naturalizado como ponerle chimi al choripán o decirle bonde a los colectivos. Pero no es algo inofensivo. Se dice con odio puro, porque los negros son todos chorros, las negras son todas vagas y porque es nuestra culpa que el país esté como está. Y ahí es bastante fácil que se siga pensando que todo lo negro es malo, ¿no? Para entender de dónde viene esa frase cargada de bronca y odio, tenemos que nombrar a otra palabra que para muchos argentinos, argentinas o argentines es igual de asquerosa y repulsiva que el negro. Porque claro, el peronismo es negrada pura para sus ojos. Pero para hablar de lo que fue este movimiento político en sus inicios, me parece clave sumar a un historiador. Soy Leonardo Albuyahue, soy profesor de historia, artista visual. Bueno, en este caso me considero un artista mapuche. Además de dedicarse a la docencia, Leo tiene un proyecto muy hermoso y que banco una banda. El guacho hace arte y lo comparte por Instagram en @ArgentinaColorized, con Z. Leo se dedica a restaurar fotos antiguas y pasarlas a color, una flayada. Que trata como de reivindicar y hablar de nuestro pasado desde una mirada no hegemónica, ¿no? O sea, como cuestionando los mitos de origen, ya sea desde lo textual como desde lo representacional, a través de la intervención de archivos, a través de Instagram en este caso, a través de las redes sociales en general. Las fotos restauradas vienen de la mano de data histórica de la que no se habla mucho en la historia oficial que nos enseñan. Diversificar la mirada en términos de archivo sobre quiénes somos los argentinos, cómo nos vemos, de qué manera hemos sido representados a través de la historia y sobre todo también como para diversificar un poco la mirada y salir con o romper con este porteñocentrismo de que todo pasa por Buenos Aires. Volvemos al peronismo. Leo nos explica cómo este movimiento político se convirtió en un altavoz de los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras. La construcción del peronismo vino a abrazar a aquellos sectores que estaban siendo dejados en un peldaño más abajo, ¿no? A las masas trabajadoras del llamado interior del país, que vivían en condiciones muy precarias también, a esos obreros de las industrias, estaban todo el conurbano de aquel entonces. Justamente vino a movilizar a los llamados cabecitas negras, que justamente fue un término establecido y acuñado por la clase media blanca, porteña, como una manera despectiva de decir estos negros que vienen a pedir derechos, o que vienen a trabajar, o que piden igualdad. Parece como toda esta mirada racista vinculada con la política, que creo que el peronismo justamente también supo canalizar y sabe canalizar. Argentina sostenía su economía en base a la exportación de materias primas como la mayoría de los países de Abya Yala, cosa que el peronismo propuso cambiar en la década del 40. En América Latina en general teníamos a esta industria por sustitución de importaciones, ¿no? Que donde claramente Europa y los centros de producción de manufacturas a nivel global estaban en guerra, entonces los países llamados periféricos, América Latina en general, empezó a producir estos bienes que no se podían producir allí porque estaban en conflicto bélico.
Entonces esto posibilitó también que muchas industrias crecieran a nivel nacional y el peronismo, a través de su política, mantuvo e incrementó esta industria nacional, ¿no? La fabricación de heladeras, la fabricación de autos, la fabricación de aviones, son bienes de alto valor agregado que posibilitaron el crecimiento de la industria nacional y al mismo tiempo posibilitaron la apertura de millones de puestos de trabajo que justamente eran tomados por estos trabajadores de diferentes partes del país que se mudaban a Buenos Aires para trabajar en estas industrias. Esta política de industrialización fue bastante clara y fue dirigida desde el Estado Nacional y buscó justamente promover la industrialización del país, la implementación de estas fábricas, la implementación de estos planes económicos que incentivaban la industria local, en desmedro de las importaciones a las que se le ponían aranceles, para fortalecer y promover esta industria nacional. ¿Y quiénes fueron esos cabezas negras que iban a ocupar los nuevos puestos de trabajo en las fábricas? Desde mi perspectiva, yo considero que eran justamente los hijos, los nietos, las hijas, las nietas de estas personas que fueron despojadas de su territorio, ¿no? Es bien interesante esa lectura, despojadas de su territorio de cuando se anexó, cuando creció el Estado Nacional, ¿no? Que fíjense ustedes que no era lo mismo ser un inmigrante europeo blanco que venía a Argentina. Muchas veces el pasaje, Argentina misma financiaba los pasajes para los inmigrantes. Entonces, ¿qué hacías? Venías al puerto de Buenos Aires, encontrabas un trabajo en la ciudad, tus hijos podían estudiar en la universidad porque ya vivías en la ciudad. Pudiste acceder a un montón de recursos de la ciudad. En cambio, una persona que nacía en el campo, era despojada de su vida de campo, tenía que irse a la ciudad sin tantos recursos, ¿no? Y con su propia financiación también, porque el Estado no le estaba pagando el pasaje para ir a trabajar a Buenos Aires. Y aparte tenemos que sumar el añadido del racismo también, ¿no? De lo racial, el peso de lo racial en Argentina. Entonces, me parece que es bien interesante pensar también en estos cabecitas negras que abrazaron el peronismo, pero porque justamente vieron la posibilidad de satisfacer sus demandas, ¿no? Y de tener una agenda propia también, de poder demandar cosas de manera activa e independiente. Pero, ¿por qué cabeza negra? Para entender la raíz racista que tiene esta expresión, tenemos que volver a tiempos esclavistas. Uno de los tratos deshumanizantes que se daba a los negros era contarlos por cabeza, como si fueran ganado. Por esa época ya no había esclavitud legal, pero los hijos de esos esclavos e indígenas que vivían en zonas rurales eran vistos y tratados con igual desprecio, o hasta más, diría yo. Porque claro, a esos blancos y puros de la oligarquía les daba terror tener a la negrada así de cerca, porque ya no tenían el control. Ya te mencioné que fue el peronismo el movimiento político que provocó esta movilidad social. Pero ¿cómo se gestó? Mucho antes de ser presidente, Juan Domingo Perón fue nombrado en 1943 como secretario de Trabajo y Previsión. Esa secretaría funcionaba casi igual a un ministerio, porque era un organismo que se encargaba de fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales y toda acción social del Estado, como la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, la Junta Nacional para Combatir la Desocupación, la Cámara de Alquileres, entre otras cosas. Dentro del cargo en la secretaría, Perón impulsó los derechos laborales. Uno de ellos fue la sanción del Estatuto del Peón, que mejoraba las condiciones de trabajo para los y las trabajadoras rurales, un sector al que no se le había dado pelota hasta el momento. También extendió los convenios colectivos de trabajo con condiciones dignas de salario y desarrollo. Y además universalizó el derecho a las vacaciones pagas. En ese momento, para la oligarquía, la negrada podía tomarlo todo. Se sentían re amenazados con la presencia de todos esos negros que habían llegado a la gran ciudad porque se les presentó la oportunidad de tener otro trabajo. Imagínate que se sentía pero tan zarpados por su presencia que la literatura del momento llegó a mostrar la angustia que sentía el cómodo culo de la clase alta con la presencia del cabecita negra. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo.
Sí, ese es Julio Cortázar leyendo Casa Tomada. Este cuento habla de cómo dos hermanos van perdiendo los ambientes de su casa. Una interpretación que se hizo de esta historia nos da a entender que Casa Tomada refleja, entre comillas, la invasión que experimentaba, abro comillas de nuevo, la gente de bien. Casa Tomada se publicó en 1946 en la revista Los Anales de Buenos Aires, dirigida por Jorge Luis Borges, quien dejó ver su notorio desprecio por los cabecitas negras. En paralelo, Borges y Adolfo Bioy Casares escribieron La fiesta del monstruo. Lo hicieron ese mismo año, pero no lo publicaron hasta 1977 bajo el seudónimo de Honorio Bustos Domecq. Ese famoso monstruo era ni más ni menos que Juan Domingo Perón, y la animalada bárbara que lo seguía ciegamente eran esos cabecitas negras. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Esta fue una parte del discurso que dio Perón cuando apenas había sido liberado el 17 de octubre de 1945. Quienes festejaban y apoyaban sus palabras al grito de Perón eran los cabecitas negras. El peronismo vino a representar aquellas voces de las masas de trabajadores y trabajadoras que ya estaban allí presentes, pero que necesitaban a una figura, que necesitaban amplificar su voz a través de alguien, ¿no? Alguien de la política que encauzara toda esa euforia popular, ¿no? Fíjense ustedes que el 17 de octubre, el día del nacimiento de lo que se conoce como la fundación del peronismo, fueron un montón de trabajadores y trabajadoras que se movilizaron desde el conurbano a Capital justamente para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, que había sido encarcelado, ¿no?, por parte de las élites de aquel entonces. Lo veían como una figura que tenía bastante consenso y que venía negociando muy bien con la Secretaría de Trabajo. Pero fíjense ustedes este gesto significativo de movilizarse por alguien, movilizarse por una persona que hasta ese entonces, como secretario de Trabajo, había desempeñado un papel muy interesante como mediador entre el Estado y la sociedad civil. Y yo creo que la figura de Perón justamente trascendió en la historia, personaje político, justamente por saber leer a las masas y por saber construir un equilibrio de poder, que también se puede saber leer las masas. Uno puede tener lo teórico cuando se habla de las masas, pero si no tenés la práctica para tener un equilibrio de poder entre, en este caso, la sociedad y la sociedad rural, digo, es muy difícil también. Cuando se te nombra desde el rechazo, esa clasificación que se te impone termina teniendo un peso, lo veas o no, o por lo menos hasta que se lo resignifica. En ese momento, las personas no tomaron como propio el ser cabecita negra. El término que sí usaron para identificarse fue el de descamisado. Esta palabra nace el mismo 17 de octubre de 1945. ¿Por qué? Porque en plena movilización, el calor dejaba a los cabezas negras en cuero revoleando la camisa por los aires. Mis queridos descansados, es un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descansados. En el capítulo Doblemente Desaparecidas, recordamos las identidades de Alicia y Olga País, ambas negras y víctimas de la desaparición forzosa por parte del terrorismo de Estado, ejercido por la última dictadura cívico-eclesiástica militar.
Camilo y Javier mantienen viva la memoria sobre la identidad negra de su mamá Alicia y de su tía Olga. Y eso me hizo preguntarles si ellos también se autoperciben como negros o afroargentinos. En la calle y te dicen, vos sos de acá. Y sí, soy de acá, soy argentino y soy afrodescendiente. Javier tiene otra forma de nombrarse a sí mismo. Me identifico como negro peronista, como corresponde, a mi modo de ver, como categoría política, que es chocante con lo que quiere imponer el sistema, que es lo que nosotros siempre tratamos de modificar, porque el sistema de dominación de las clases dominantes en Argentina siempre perjudica al pueblo. Por lo cual es imposible no presentarme desde ese lugar. Desde este lugar de resistencia soy negro peronista. Desde que existe el peronismo está relacionado con la negrada. Las clases acomodadas de ayer y hoy desde siempre marcaron esa lejanía que se tiene con el pueblo no blanco. De por sí para ellos la palabra pueblo es negra, entonces no pueden aceptarla o sentirla cercana. Acá en Argentina, lo negro no se usa solamente para hablar de personas negras. Cuando se quiere hablar de la clase social más baja o de la pobreza, por ejemplo, también se habla de negrada. O también se usa para dar a entender que si una persona comete un delito, lo hace porque es una negra de mierda, no por otra cosa. Para redondear un poco y no llenarte de ejemplos, todo lo que no sea bueno es negro. Javier cuenta que eso pasa hasta a nivel político, social y cultural con montoneros, por ejemplo. Porque uno piensa en montoneros y piensa en algunos compañeros comandantes que también los ocultan en su lucha y en sus muertes, demuestran otros, y el negro sabino siempre queda ocultado. ¿Por qué? Porque era negro peronista. Cuando empezamos a hablar hace un tiempo con los compañeros que están haciendo todo un laburo del rescate del afro-argentino, yo decía que estoy en una categoría distinta que es la de negro peronista. Me parece una categoría política, creo, a mi modo de ver, muy humilde, superior, porque le da una vuelta de tuerca más política y reivindica lo negro, obviamente, como corresponde. Veo que hoy hay una banda de odio y al mismo tiempo hay una bocha de amor. A ver, ¿cómo me explico? Creo que mientras que el odio exista a quien une o uno es, siempre va a existir una resistencia desde el amor. Creo en ese orgullo, en ese cariño que construimos sobre nuestra identidad. Se puede decir que soy nieta de cabecitas negras. Mi abuelo y la mamá de mi papá, en pleno peronismo, vinieron desde Santiago del Estero a Buenos Aires por esas nuevas oportunidades de trabajo y de vida. Igual, más allá de que ellos sean pura cepa de cabecita negra, por así decirlo, mi familia y yo descendemos de la trata esclavista negrera y tenemos ascendencia de algunas comunidades indígenas, como los Cuom. Hoy en día yo me reconozco como negra cabeza. Me costó muchos años poder nombrarme y poder sentir amor por mi identidad. En esos años de construcción te vas cruzando con compas que transitaron o están transitando por eso mismo. Desde la aceptación de la piel, de la cultura, hasta de la comunidad de la que formás parte. Existen 1000 formas de resignificarse. Puedes agarrar esas mismas palabras que se usaron para lastimarte y apropiártelas desde el orgullo más puro que tenés de ser vos. Por eso le puse a este podcast Cabecita Negra. Es la forma que encontré para nombrarnos a nosotras, nosotros y nosotres desde la resistencia frente a un borramiento que nos quieren hacer como negros o indios. Si en algún momento de tu vida te hicieron sentir vergüenza por ser quien sos, te mando los abrazos más fuertes que puedas sentir y aguantar. Sabes que no estás solo, sola o sole. ¿Sabes lo que sí da vergüenza? Ser una de esas personas que niegan el terrorismo de Estado. Es así que son mierda pura, ¿eh? Pero ni para abono de tierra sirven. A Leo lo sigo hace una banda. No sabés lo que son sus restauraciones de fotos viejas. La re rompe el guacho, pero mal, ¿eh? No solo sabe una banda, sino que se encarga desde su lugar que la historia llegue a todos, todas y todes. Gracias por dar tu tiempo para que se siga aprendiendo. Le vuelvo a agradecer a Camilo y a Javier por formar parte de este espacio de memoria, aprendizaje, reflexión y contención. Esa, bien ahí que llegaste hasta acá. Estoy segura de que me terminaste odiando o amando. No hay punto medio para esto. Cabecita Negra es una idea original de Piba Afro-Cuom presentada por el programa Sondap de Spotify y producida por Parque Podcast. En la coordinación general tenemos a la Arlen Buchara, quien produce, corrige guiones y asiste en la dirección de voz es la Lucila Lopardo,
El diseño de sonido y dirección va de la mano de la Paula Manini, editó la Camila Díaz Costilla, Rubén Ordóñez es el encargado del mastering y la Rocío Frigerio es quien diseña el arte de la serie. Gracias a vos, Cabecita, por escuchar y estar. Hasta el próximo episodio.